Sí, que la gloriosa paz del Señor Jesucristo sea con todos los que van a escuchar este mensaje. Esperamos que el Señor pues nos ayude en lo que vamos a compartir. Este es el hermano Aníbal Ortiz, compartiéndole para nuestra página de YouTube, el hermano Aníbal Ortiz. Y esperamos que lo que vamos a compartir les sea de ayuda y de motivación para todos los que están escudriñando las escrituras o han andado el tiempo que estén en las escrituras, caminando por las escrituras y por las diferentes enseñanzas que hay en las escrituras. Pues nosotros, nuestro interés y nuestro deseo es poder compartir con todos aquellos interesados. Compartir con todos aquellos interesados de conocer los planes, los propósitos y el programa de Dios. El Dios que hemos creído, a quien yo he creído, estoy hablándole de mi experiencia en el Señor. Mi experiencia personal en el Señor. En el 1978, el Señor me hizo un llamado y desde ese día que el Señor me hizo el llamado, yo he venido leyendo las escrituras y he tenido un sinnúmero de experiencias muy espirituales con el Señor. Una de ellas en la cual pues un hermano que se llamaba el hermano Matías, un hermano de acá de Upstate New York, nosotros perseverábamos en la iglesia Defensores de la Fe, que ubicaba en Naranjito, en el sector Cedro Abajo de Naranjito, Puerto Rico. Nuestro pastor se llamaba Ángel Miro Rodríguez. Fue para el año 78 y 79, finales de 78, entrando al 79, en los cuales pues empezamos a perseverar en este lugar. Y allí pues recibimos las informaciones que en ese lugar se daban, compartimos, adoramos, aprendimos pues a alabar al Señor, a leer las escrituras, a lo que eran las escuelas bíblicas, lo que eran las enseñanzas. Compartimos un sinnúmero de veces con el pastor en salidas, predicaciones evangelísticas, campañas evangelísticas en la calle, visitas por los hogares, muchos ayunos de 6 a 6, ayunos en cadena de días. Y allí pues fuimos creciendo y fuimos aprendiendo las cosas que allí se nos informaron y se nos dieron a conocer en aquellos principios. Todo eso fue un principio en mi experiencia con el Señor. Luego, en uno de los cultos de oraciones, un martes, creo que fue para eso de los 80, de 1980, visita nuestra congregación un hermano que se llamaba, un evangelista de acá de Nueva York que se llamaba el hermano Matías. Él llega a nuestra congregación y llegó a la congregación y allí participó del culto de oración y el pastor lo presentó, le dio una parte porque él informó a la iglesia en ese momento que él necesitaba darle un mensaje a una persona que estaba allí. Y yo, joven, apenas tenía 20 años, estaba sentado con mi Biblia, siempre leía la Biblia y especialmente los cultos de oraciones. Una vez acabábamos de orar, pues nos dedicábamos a la lectura de la Biblia, a la meditación, esperando que los demás terminaran el tiempo de la oración. El hermano dice, estando yo en mi hogar, el Señor me habló de que viniera a esta congregación para traerle un mensaje a una persona en este lugar. Y el Señor me dio un mensaje para esa persona y yo tuve que venir.
por eso estoy en este lugar. Él viajó desde Estados Unidos a nuestra congregación Defensores de la Fe en Naranjito, Puerto Rico. Y yo levanté mi vista para ver de quién se estaba refiriendo, y cuando miré, el dedo de él estaba apuntando para donde mí, para este joven que está ahí. Y yo dije, para mí. Sí, el mensaje era para mí, me mandó a pasar al frente. Yo pasé, me dijo, póngase de rodillas, varón. Me puse de rodillas y él me dijo, el Señor me mandó a este lugar a ungirlo a usted para un ministerio. Yo no sé cuándo va a ser, cómo va a ser, qué va a ser, pero yo solamente obedecí y he venido aquí para informarle este mensaje de parte del Señor y para ungirlo para un ministerio. Yo pensaba que él me iba a ungir con el aceite así en la frente, pero él tomó la redoma de aceite y la derramó sobre mi cabello, sobre mi cabeza. A mí me gusta tener el pelo siempre bien peinadito, como ven ustedes. Y cuando ese aceite empezó a bajar por mi cara, yo empecé a tratar de limpiármelo, y él empezó a orar y a orar, y empezó toda la iglesia a orar, y yo dije, wow, me ungió el Señor para un ministerio. No sabía ni entendía yo lo que era y cuándo iba a ser, pero sabía que el Señor me había hecho un señalamiento para un trabajo en su obra. Así seguimos trabajando con el pastor, y Dios, que empieza a trabajar misteriosamente, hizo llegar a nuestra congregación un varón de nombre Orlando Ortiz, un varón a quien Dios les había dado unas informaciones en las escrituras, las cuales pues fueron señaladas en aquel tiempo por los pastores que nos estaban pastoreando y por muchos pastores de la circunferencia de alrededor, como informaciones falsas, informaciones contrarias a la doctrina de la palabra. Y de esto nos hicieron advertencia a los pastores que estuviéramos pues pendientes de que había una persona que iba a estar visitando y que tenía informaciones falsas, informaciones negativas, contrarias a la doctrina, y que estuviéramos atentos para que no fuéramos movidos de nuestro lugar y engañados. Pues yo le dije al pastor, bueno, pues déjalo que venga, que nosotros pues le vamos a hacer frente. Pero estando un día en uno de los ensayos que teníamos del grupo musical en la iglesia, pues llega este varón, y yo pues ya andaba con la oreja, con las antenas en alto, porque ya nos habían dado el aviso. Y él entra y se sienta y nos oye ensayar. Y cuando se acabó el ensayo, se acerca a mí y me hace una pregunta, solamente una pregunta. No entramos en debate ni nada de hablar de las escrituras, sino solamente este varón me hizo una pregunta. Me dijo, varón, ¿usted ha leído en las escrituras sobre Babilonia la Grande? Y yo dije, sí, yo he leído en las escrituras sobre Babilonia la Grande. Y él me dijo, ¿y quién es Babilonia la Grande? Y yo dije, bueno, de acuerdo a lo que yo entiendo, es la gran ramera, es la que engaña a las naciones con sus doctrinas y con sus enseñanzas, y tiene a todos los hombres bajo su fornicación y sus adulterios. Y él me dijo, entonces, si ella es la madre de las rameras, me dijo él, y si ella es la madre, ¿cuáles son las hijas? Y eso me intrigó. Pues las hijas, ¿cuáles son las hijas? Y me dijo, pídale al Señor que te ayude y que te ilumine. Mire, yo me fui ese día, no hablamos nada más, yo me fui ese día y empecé a leer ese capítulo y empecé a indagar y a pedirle a Dios que me revelara cuáles eran las hijas. Y seguí indagando, orando y buscando, escudriñando, hasta que llegó el momento en que pude entender, al dirigirme a la historia del cristianismo,
porque lo que hace Dios lo hace, cuando Dios hace las cosas, las hace en orden, y es como un contratista, un ingeniero que va a edificar un edificio, una casa. Todas las cosas se hacen en el orden de los tiempos que amerita esa edificación, que amerita ese programa que se va a realizar. Las casas no se hacen a lo loco, se hacen por tiempo, en orden y por unos diferentes procesos que ameritan. Uno de ellos recibe el otro y prepara a uno para el otro. Cuando yo me di a investigar y a estudiar la historia del cristianismo, que me encuentro con el suceso de Martín Lutero, que fue un varón que Dios escogió para un trabajo, porque Dios escoge a los suyos, los llama por su nombre y los llama para hacer un trabajo. Todo aquel a quien Dios escoge, lo llama por su nombre para un trabajo. Martín Lutero descubrió las injusticias que estaban sucediendo en aquel tiempo en la grande iglesia romana católica. Él era un sacerdote romano y él vio las injusticias y las exigencias, y Dios lo iluminó para que viera las cosas que estaban sucediendo y que no debían suceder, y las prácticas que se estaban practicando que no debían estar practicándose. Él, para resumirlo en cortas palabras, levantó una protesta en contra de la iglesia grande, Roma. Él se levantó con 98 tesis de protesta en contra de Roma y fue y se las clavó en la puerta al Papa y al papado de aquel tiempo, y a los obispos grandes. Y eso fue una herida grande para Roma, porque se levantó uno de los mismos de ellos. En aquel tiempo el castigo de una protesta o de una resistencia era casi siempre castigado con el exilio o la muerte. Y a él le importó poco, porque él sabía que había sido Dios que lo había llamado para hacer ese trabajo. Y fue el primer protestante que protestó en contra de las injusticias y del engaño y de las malas prácticas que se practican en tales lugares. Y luego que sucedió esto, fue descomulgado, y según la historia cuenta, fue pues enviado a cierto lugar por haber hecho tal cosa. Y de ahí, conforme al tiempo va pasando, se van levantando diferentes grupos siguiendo la idea de la protesta que surgió por Martín Lutero, y se levantaron muchos grupos en ese tiempo, especialmente los wesleyanos. Se levantaron los de Martín Lutero, los protestantes, y muchos otros grupos se leyeron de ahí. Y a medida va pasando la historia, van apareciendo grupos que se van cada cual ubicando en su lugar, y van ellos estableciendo sus dogmas, sus creencias y sus credos, sus puntos. Pero todo eso lo comenzó Martín Lutero. Todo eso fue comenzado por Martín Lutero. Y todos esos grupos que vemos con diferentes nombres de protestantismo, que protestan en contra, hacen su protesta en contra del mundo, en contra de Roma, en contra de todas las cosas. Todo eso surgió de ahí. Todo eso es plan y propósito de Dios, parte del programa de Dios. Nosotros no podemos dormirnos, porque si nos dormimos no nos vamos a dar cuenta de las cosas que van a suceder y cómo van a suceder y cómo tienen que suceder. Luego que el varón me informó de esas cosas, tuve un sueño, y en el sueño yo me vi flotando
como a 10 pies de altura de un río que hay en el río de mi barrio, del barrio donde yo vivo, un río que se llama el Río de la Vega, y me vi flotando por ahí, por encima de ese río, bajando de una charca que se llama el Naranjo, y bajando por ahí para abajo hasta que llegué a una charca grande que bajaban 2 chorros, uno por cada lado, y en el mismo frente, en la desembocadura de esa charca, había una peña, un peñón grandísimo, una inmensa piedra que había. Que de hecho María se la llevó. María, me dijeron que la movió, arrancó ese peñón de ahí. En el sueño yo voy así, y cuando llego a esa charca, voy flotando así con las manos abiertas. En ese mismo momento voy girando y quedo mirando a las 2 chorras que van bajando hacia el charco, y me quedo mirando el agua, y mientras estoy mirando el agua, una voz habla conmigo desde el agua y me dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y yo le dije: yo quiero que me des leche para tus niños, Señor. Y cuando yo dije esto, empezó a salir mucha leche de las aguas, y yo desperté. Aún no entendía yo lo que estaba pasando y qué era lo que había pedido. Pero a medida fue pasando el tiempo y fuimos expulsados de la congregación donde nos iniciamos como creyentes, por causa de las informaciones que las escrituras nos fueron dando, porque el Señor nos fue moviendo de un lugar a otro. Todo es relativo a lo que le sucedió a Abraham en su llamado. Dios le hace un llamado a Abraham, y para Abraham estaba con su padre en Tare, al otro lado del río, y Dios tuvo que sacarlo de ese lugar, porque allí él estaba adorando ídolos. Dios tuvo que sacarlo de ese lugar y traerlo a la tierra que él le iba a dar como heredad. Lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te daré. Es lo mismo que nos sucedió a nosotros. Nos sacó Dios de nuestra tierra, de nuestra creencia, de nuestra parentela, de lo que nos estaba enseñando nuestro pastor, de lo que estaban enseñando en aquel lugar, al lugar que Dios nos iba a mostrar. Y es la enseñanza real de la palabra. Y allí empezó Dios a informarnos, como empezó Dios a informarle a Abraham, y a prometerle y a confirmarle la promesa que había para él y su descendencia, de la cual nosotros hoy somos participantes, somos descendientes de Abraham por la fe, por haber creído como creyó nuestro padre Abraham. El evangelio es algo glorioso, algo poderoso, algo maravilloso, algo grande. Pero nosotros empezamos en un lugar, nos conformamos, nos sentamos y nos creemos que hemos llegado y que ya lo tenemos el asunto en la mano. Pero recuérdense que Moisés fue llamado de parte de Dios, y Dios vio en Moisés gracia para él hacer un trabajo grande. Lo llamó para un ministerio, pero él no inmediatamente Moisés empezó su ministerio. No, Moisés tuvo 40 años preparándose para ese ministerio, para el trabajo que iba a hacer con ese pueblo. Y después de 40 años fue que Dios lo llevó al monte para declararle su plan y su programa y su propósito y cómo era que él lo iba a usar. Nosotros somos igualitos, de la misma manera. Yo vengo, mire, son 40 años aproximadamente que llevo caminando en las escrituras, y ahora es que Dios me está dando conocimiento y entendimiento para conocer su programa, su plan y su propósito
¿Y para qué fue que Él me llamó aquel día que aquel varón fue a ungirme a la iglesia? Y aquella petición que le hice yo, Dios, en el sueño, ahora que estoy entendiendo esa petición. Y ahora que estoy viendo el cumplimiento de ese ministerio. Nosotros no le servimos a Dios por servirle, ni por capricho. Nosotros le estamos sirviendo a Dios porque sabemos que el Señor nos ha traído a existencia con un propósito. Y nos ha puesto en las manos un ministerio poderoso, un ministerio glorioso, para su gloria y su honra, para dar a conocer estas cosas entre todos los que tengan el deseo, la voluntad y el interés de compartirlas con nosotros. Ahora, después de tanto tiempo, el Señor nos hizo un llamamiento desde aquel lugar para traernos a la enseñanza de apóstoles y profetas. Pero no era para dejarnos ahí, para que nosotros ya llegamos, ya tenemos la enseñanza de apóstoles y profetas, ahora nos vamos a quedar ahí. No. Recuérdense que las escuelas empiezan por primer grado. Y para usted llegar a la secundaria, usted tiene que pasar por la primaria. Usted tiene que cursar por lo menos 8 grados de primaria para prepararlo usted para usted entrar al high school, que se llama la secundaria. Y luego que usted pasa esos 4 años de high school, entonces esos 4 años lo van a preparar usted para usted poder ir y coger un bachiller. Es decir, para hacer un bachelor's degree, lo que usted quiere estudiar. Pero para usted llegar a ese diploma, usted tiene que jalarse muchos años y estudiar y prepararse. Y cada grado lo va moviendo a otro lugar. Por eso la Biblia dice que el Señor nos va llevando de gloria en gloria, de poder en poder, línea tras línea, renglón tras renglón, hasta que caigamos de espalda y seamos quebrantados. Porque es que tenemos que ser quebrantados. Lo nuestro tiene que ser quebrantado. Un corazón contrito y quebrantado no lo menosprecia a Dios. La soberbia del hombre, el egocentrismo que hay en nosotros, que nos creemos que lo podemos, que ya lo sabemos todo, que lo entendemos todo, nos cerramos la mente, la cerramos, no queriendo oír a nadie porque ya pensamos que lo sabemos todo y lo tenemos todo. Yo tengo la Biblia, a mí nadie me tiene que decir nada. No, pero el plan es de Dios, el programa es de Dios. ¿Cómo le vamos a decir a Dios que Él no nos tiene que nada que decir? Si siempre Dios tendrá, siempre va algo más que aprender en la vida. Algo más que Él nos tiene que decir. Debemos ser humildes, mantener la mente abierta, mantener el corazón dispuesto, dejarnos enseñar. Porque si queremos alcanzar el galardón, como un estudiante se tira todos esos grados porque quiere llegar al diploma y después quiere llegar a la maestría. Nosotros debiéramos tener el mismo deseo en la enseñanza, no conformarnos a este siglo, a que si somos pentecostales, a que si somos bautistas, a que si somos testigos, que si nosotros somos mormones, que si somos discípulos de Cristo, que si somos de lo que sea. Todas esas cosas tienen que quedar por tierra para nosotros poder llegar al lugar de poder agradar a Dios. Porque Dios Jesús, créeme mujer, le dijo a la samaritana. Ella le dijo, nuestros padres adoraron en este lugar, hablando del lugar del pozo de Jacob, donde sacaban agua para ellos y para sus animales. Eso no era cualquier lugar, ese era el pozo de Jacob. Y Jesús le dice, créeme mujer, que la hora va a venir. Y ahora es que los adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad. Ni en este lugar, ni en Jerusalén se adorará al Padre. Sino que nosotros vamos a tener que ser llevados por el mismo Dios al lugar de su voluntad. Al lugar que Dios quiere llevarnos para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y le conozcamos a Él tal como Él es. Conozcamos su plan, su propósito, su programa, tal como Él es. El Señor nos ayude, porque
Lo que hay es hoy en día son tantos cuentecitos y exigencias y supersticiones, imaginaciones, y el pueblo cada día se ve más alejado, más apartado de la realidad de lo que es la obra de Dios. Nosotros necesitamos volver a la senda antigua, volver al camino. Nosotros tenemos que verdaderamente investigar cuál era el fundamento de apóstoles y profetas, porque ahí es que está el fundamento de nuestra fe, ahí está todo. ¿Qué fue lo que enseñó Pablo? ¿Cuál era el programa de Pablo? ¿Qué quiso Pablo comunicarle a los hermanos? Porque es lo mismo que nos quiere comunicar, es el mismo hoy, es lo mismo, Jesucristo es el mismo. El Señor nos ayude, y yo le pido a Dios que los que hayan oído esta pequeña conversación se interesen, nos contacten en YouTube, pónganos sus comentarios, déjenos saber qué ustedes opinan, qué ustedes creen, qué ustedes entienden, qué quieren saber. Si hay alguna pregunta, póngala. Nosotros estamos abiertos y dispuestos para compartir con ustedes. Y si quieren visitarnos, nosotros les podemos enviar la información para que ustedes puedan visitarnos. Esperamos que las enseñanzas que están en nuestro canal les sean de ayuda. Escúchenlas con detenimiento, busquen sus Biblias y sigan en la Biblia para que ustedes vean. Esperamos que el Señor de paz pues me los ayude, me los guarde, me los cuide, me los proteja y despierten ustedes el deseo y la voluntad de querer conocer más de estas